Bueno, quiero comenzar afirmando esto. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para el ministerio de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tengo que decirte que esas cosas grandes no ocurrirán si cada uno de nosotros no abraza su propia grandeza. Y hoy vine a decirte que tenés que abrazar tu grandeza para dejar un legado de grandeza. ¿Sí? Propósito y potencial es aquello para lo cual Dios nos creó, y potencial es aquello que Dios puso dentro de nosotros para poder cumplirlo. Es decir, todos nosotros fuimos creados con un propósito único, singular. Todos somos pastores, pero no todos tenemos el mismo propósito. Alguien nos dijo, no sé quién, si saben quién, lo fusilamos hoy mismo acá, pero alguien nos dijo que ser pastor es la cajita esta. Y todos estamos tratando de hacer más o menos lo mismo sin entender que Dios te hizo único, que Dios te hizo singular para que desarrolles un ministerio único y singular. Cuando vos entendés que en cada localidad, en cada ciudad, la iglesia es una, ¿sí? Que tu congregación no es la iglesia, que tu congregación no es la pizza, sino que tu congregación es una porción de la pizza, ¿sí? Que la pizza entera es la iglesia de la ciudad. Cuando entendés esto, ya no tenés que hacer toda la misión, sino que tenés que liberar aquello que es único y singular en tu ministerio y que seguramente coincide con lo único y singular que tiene tu congregación. De manera tal que puedas darle al cuerpo de Cristo y a la ciudad aquello que ninguna otra congregación de tu ciudad puede darle. Y que te puedas aprovechar y disfrutar de lo que tu congregación no tiene, pero que Dios le ha dado a la iglesia de la ciudad en otras congregaciones. Pero de pronto alguien siente de parte de Dios que tiene que poner una radio y entonces le empieza a ir bien en el ministerio con la radio y ahí vamos todos corriendo a poner radios, sin tener llamado, sin saber qué significa comunicar. ¿Por qué? Porque no creemos en lo que Dios puso en nosotros. Y al otro puso un centro de rehabilitación y Dios lo empieza a bendecir. Y ahí todos los demás queremos poner centro de rehabilitación sin tener llamado de Dios para eso, simplemente porque se supone que eso es parte de nuestro ministerio. Y en el ministerio específicamente pastoral hay una cajita pastoral que está impidiendo, que está un corset que está impidiendo que vos liberes lo único y singular que vos tenés. Ninguno de los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra tiene tu huella digital, ni el color de tus ojos, ni tu dentadura. Y la razón por la que Dios te hizo única, la razón por la que Dios te hizo, querido consiervo, singular, único, es porque tiene algo único para vos. Y descubrir esto será tremendamente liberador para vos y espero algo poder compartirte del tema. Propósito, fuiste creado con un propósito. Recién compartíamos lo que decía Miles en el cafecito que tomamos atrás con la comisión coordinadora. Decíamos lo que Miles Monroe decía, ¿no? Vida es propósito. Vida es propósito. Y vida sin cumplir propósito de Dios es un sinsentido. ¿Sí? Es un sinsentido. Ahora, yo te dije que Dios tiene cosas maravillosas y extraordinarias para tu ministerio. Pero que eso no ocurrirá si nosotros no abrazamos nuestra grandeza. Todos creemos que el crecimiento de nuestro ministerio, el avance, tiene que ver con el crecimiento en nuestras vidas de comunión con Dios, con más tiempo de oración, con más ayuno, con más búsqueda de Dios. Pero hay un problema con eso
Y el problema es que todo eso es absolutamente verdad, pero solo una parte de la verdad. Es verdad porque será imposible que vos y yo avancemos a un nivel mayor de nuestro ministerio sin una mayor entrega, sin un hambre nuevo de Dios, sin una búsqueda mayor con el Señor o del Señor, sin una mayor intimidad con Él. Por eso tan importante lo de la oración incesante, ¿no? Pero todo eso es absolutamente verdad, pero el problema con eso es que hay muchos pastores que tienen esa búsqueda, que tienen esa intimidad, que tienen esa comunión creciente, pero no suben en el nivel de sus ministerios. ¿Te diste cuenta que hay cosas, niveles de ministerio a los que solo acceden determinado tipo de personas? Y que si vos no te convertís en el tipo de personas que acceden a esos niveles, jamás accederás a esos niveles. Hay niveles a los que solo acceden personas disciplinadas. Y vos podés ser la persona más espiritual de la tierra, pero si no sos alguien disciplinado en tu tiempo, en la organización de tu ministerio, sos muy espiritual y serás el creyente más maravilloso de la tierra, pero no accederás al nivel al que acceden personas disciplinadas. Y hay niveles de ministerio al que solo acceden personas enfocadas. Y vos podés ser un hombre y una mujer de oración, de ayuno, y todo eso es maravilloso, pero si vos no tenés enfoque en el ministerio, si tu ministerio es una dispersión, nunca accederás al menos al nivel al que acceden las personas enfocadas. Y hay niveles de ministerio y niveles laborales y económicos y familiares al que solo acceden personas orientadas a metas y objetivos. Y si vos no sos una persona orientada a metas y objetivos, nunca accederás a ese nivel al que solo acceden personas orientadas a metas y objetivos. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sí? Que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? La mayoría de los creyentes, cuando vos le hablas de la vida abundante, tienen que buscar el versículo, porque no lo encuentran en su propia vida. Y la razón por la que no la encuentran es porque todavía no han entendido la mitad del Evangelio. La mitad del Evangelio es que le entregamos nuestra vida a Jesús para que sea nuestro Salvador, para que perdone nuestros pecados y tengamos vida eterna. Pero la otra mitad del Evangelio es que hemos sido creados por Dios para un propósito. Y la gente cree que el orden es, primero soy salvo y después en algún momento, cuando lo siento, cuando tengo ganas, cuando el Espíritu me toca en algún culto especial, entonces me consagro al Señor para un propósito. Pero ese no es el orden de la palabra. La palabra dice que antes de la fundación del mundo, fuiste creado por Dios con un propósito y luego viniste a esta tierra a cumplirlo, y para que tus pecados y los míos no arruinaran el propósito de Dios para nuestras vidas, Cristo perdonó nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Él para que Él nos salvara. Así que el propósito es preexistente a la salvación. Y podemos vivir, yo digo, en 3 niveles, ¿sí?, en la vida. Podemos vivir como vive la mayor parte de la gente que no tiene a Cristo, hundiéndonos, es decir, agobiados permanentemente, hundiéndonos en la vida frente a las dificultades y problemas. Un segundo nivel es sobreviviendo.
Y esto es mejor que lo anterior, y aquí en este nivel vive la mayoría de los creyentes. Sobreviven, viven zafando, viven arreglando las cosas continuamente. Vienen a nuestros cultos siempre a buscar milagros para zafar. Pastor, óreme porque no tengo trabajo. Pastor, óreme porque estoy endeudado. Pastor, óreme porque ahora se me enfermó el perro, ¿sí? Siempre zafando, siempre emparchando, ¿sí? Con el agua al cuello. Ya no se hunden, ya no se ahogan, pero viven con el agua al cuello. Pero hay un tercer nivel, y es el que Jesús dijo que había venido a darnos, y es en plenitud de vida. Y esto es imposible vivirlo sin el cumplimiento de nuestro propósito, ¿sí? Y el denominador común de los que viven con plenitud de vida es la capacidad, escucha esto, la capacidad de discernir la diferencia entre lo que es opcional y lo que es obligatorio. La capacidad de discernir la diferencia entre lo que es opcional y lo que es obligatorio. Las personas que viven con plenitud, las que alcanzan sus objetivos en la vida de manera plena, toman lo que para la mayoría de la gente es opcional y lo consideran obligatorio. La razón por la que algunas personas no alcanzan a desatar su potencial y cumplir su propósito es porque tratan lo que para Dios es obligatorio y lo consideran opcional. Así que, por ejemplo, para los que se hunden y sobreviven, el aprendizaje es opcional. Pero para aquellos que queremos vivir en plenitud, cumpliendo al máximo el propósito de Dios, ¿sí? El aprendizaje es obligatorio. Ni hablar para nosotros pastoras y pastores, ¿sí? Por eso apropiate de todo lo que significa Redil, ¿no? Que además de la conferencia mensual es todo gratuito, como dijo Jorge, es una cantidad de materiales, de talleres, de recursos para tu vida. El aprendizaje es obligatorio, ¿sí? Tu presencia aquí para otros pastores tal vez fue opcional. Recibieron la invitación y dijeron, no, hoy no tengo ganas, o hay otra cosa que yo considero más importante. Pero para aquellos que queremos vivir en plenitud, el estar en comunión con nuestros consiervos en la ciudad, el poder caminar hacia propósitos corporativos como iglesia de la ciudad, no es opcional, es obligatorio. Para los que se hunden y sobreviven, las cosas que para Dios son obligatorias las consideran opcional. Y hoy quiero decirte también que para los que se hunden y sobreviven, la grandeza en el liderazgo es una opción, pero para aquellos que cumplen su propósito y viven en plenitud de vida, la grandeza es obligatoria. Un gran escritor del siglo anterior, Elton Trueblood, dice esto sobre la grandeza. Dice, la mediocridad intencional es pecado. Es un insulto a tu Creador. Es una forma de decirle, hiciste una mala inversión cuando invertiste estos dones, talentos y habilidades en mí. Es decirle al Creador, podrías haber tomado estos dones, talentos que me has dado y dárselos a otra persona que los hubiera valorado haciendo uso pleno de ellos. Nuestro propósito para el cual fuimos creados siempre es una respuesta a un problema. Viniste a esta tierra, ¿sí?, a resolver algunos problemas que hay en esta tierra. Y para cada propósito Dios puso dentro de nosotros el potencial, la capacidad de cumplir con ese propósito.
Pero por el hecho de que Dios es un inversor estratégico, sabio, no nos da nada para que nosotros lo desperdiciemos. Así que nunca nos da algo para que nosotros no lo usemos. La mala administración no es solo mal uso, es también desuso. Así que cuando estoy liberando mi potencial y maximizándolo, no estoy haciendo algo opcional. Porque si no lo hago, no estaré resolviendo los problemas para los cuales yo he sido creado. Por eso la grandeza no es opcional, es obligatoria. Y cuando uso la palabra grandeza aquí, estoy hablando de lo que un autor que se llama Steve Covey llama grandeza primaria. Muchos de nosotros cuando oímos la palabra grandeza pensamos en la grandeza secundaria. Es decir, el reconocimiento de los demás, el reconocimiento social por nuestros logros. Y entonces yo quiero tener grandeza para recibir reconocimiento de la gente, para que me consideren un pastor importante y cosas por el estilo. Pero esa es la grandeza secundaria. Pero Covey dice que la grandeza secundaria solo se ve en público, pero la grandeza privada se manifiesta en privado. Perdón, la grandeza primaria se manifiesta en privado. La grandeza primaria, ¿en qué consiste? La grandeza primaria no tiene que ver con tus logros, tiene que ver con tu impacto. La pregunta no es ¿qué lograste? La pregunta es si importa eso. Si marca la diferencia, si está afectando a alguien. Es la pregunta del legado. ¿Qué le voy a dejar al mundo cuando deje el mundo? ¿Qué le estoy dejando hoy al mundo? Pablo Picasso, ese gran artista, dijo: el significado de la vida es encontrar el propósito de la vida, es dar lo que recibiste, es usar el don que te fue dado para bendecir a otros. Ese otro escritor maravilloso, Mark Twain, dijo: los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que descubriste para qué naciste. Esa es la verdadera grandeza y no es opcional. Y este es el legado que debemos dejar un legado de grandeza. Y quiero llamar tu atención sobre 2 versículos de la Escritura que están en Marcos 6, versículos 45 y 46. Dice: enseguida, hablando de Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Este pasaje es inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces e inmediatamente antes de que Jesús y Pedro caminan sobre las aguas. Jesús obviamente es el mayor ejemplo de grandeza, ¿no? Y quiero que veas 4 rasgos de carácter que debemos tener vos y yo para abrazar la grandeza. En primer lugar, personas que administran bien sus oportunidades. Personas que administran bien sus oportunidades. Las primeras palabras del texto dice enseguida. La otra versión dice inmediatamente. Tan pronto como terminó el milagro de los 5 panes y los 2 peces, enseguida, inmediatamente, hizo que sus discípulos subieran a la barca. No lo dejó para más tarde, no lo dejó para después, no lo dejó para mañana, enseguida. Así que el primer rasgo de carácter de la gente que alcanza grandeza es
que tienen poder sobre la postergación. Los grandes tienen poder sobre la postergación. No mañana, no después, no más tarde, sino enseguida. Jesús no encarceló su propósito a la postergación. La postergación, querido consiervo, querida consierva, es un poder que te encarcelará, porque estarás impedido de vivir hoy lo que postergás para mañana. La postergación siempre se basa en la suposición equivocada de que vas a tener otra oportunidad. Pero no tiene en cuenta que la vida no es así. Que no siempre vas a tener las oportunidades que hoy tenés. La juventud que, bueno, algunos de nosotros ya la perdimos, ¿no? Pero la juventud que hoy tenés, el trabajo que hoy tenés, la salud que hoy tenés, el tiempo que hoy tenés. Por lo tanto, no te podés dar el lujo de gestionar mal tu bien más preciado, que es el tiempo. Yo veo un déficit muy importante en los pastores y es la mala gestión de su tiempo y cómo viven postergando. Pero cuando vos te postergás, no solo encarcelás tu vida, sino que luego te lamentás por lo que podrías estar haciendo ahora si hubieras hecho aquello cuando sabías que debías hacerlo, para que cuando llegues a una temporada futura esté hecho. Y lo que no aprendés sobre el poder y el peligro de la postergación, lo que no aprendés. Sabés que hay solo dos escuelas, ¿no? En la vida. La escuela de la revelación, de la educación de la palabra, o la escuela del sufrimiento. Y vos sos el que elegís en cuál de las dos escuelas te vas a matricular. Y lo que no aprendés sobre el poder y el peligro de la postergación, a través de la revelación, lo vas a aprender a través del dolor, a través de la decepción, a través del desánimo, la desilusión, porque no alcanzaste cosas por las que oraste, por las que ayunaste. Porque eso es lo grave, ¿no? Lo grave es nuestra esquizofrenia, ¿no? Espiritual, emocional, que oramos por algo, ayunamos por algo, tenemos como objetivo y después hacemos en nuestra vida lo contrario a lo que debemos hacer para alcanzar eso. Y creemos con pensamiento mágico que Dios va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y Dios nunca va a hacer lo que yo tengo que hacer. Segundo, primero, personas que administran bien sus oportunidades. Ejerce dominio y poder sobre la postergación. Segundo, personas que administran bien su propósito. La razón por la que algunos comentaristas dicen que Jesús con urgencia despidió a la multitud y a sus discípulos fue porque las personas, al ver lo que Jesús hizo con los panes y los peces, dice que querían hacerlo rey sobre Israel. Pero ese no era el propósito para el cual Jesús vino al mundo. Ellos vieron su poder, su habilidad y quisieron definir su identidad y su propósito. Pero Jesús dijo: no podés darme una corona que no encaje con mi llamado. Yo sé bien para qué vine a esta tierra. No vine para ser el rey de Israel. Esta, queridos consiervos, consiervas, es la bendición. Después de conocer a Jesús, lo más importante en tu vida es conocerte a vos mismo. Y esta es la bendición de saber quién soy en el reino. Y es también la bendición de saber quién no soy.
Y cuando sabes quién no sos, no permitís que la gente te asigne identidades, te confiera asignaciones, tareas que están fuera de tu llamado. Así que los grandes no permiten que la gente los ponga donde Dios no los puso. ¿Sabes cuántos pastores están fuera de su propósito? Y uno que apenas tiene 5 minutos para charlar con alguno de ellos, ya se da cuenta cuál es el potencial que Dios puso en ellos y ellos haciendo otra cosa. Tu existencia en esta tierra no es ordinaria. No es el resultado de un creador que produjo la máquina de hacer chorizo, la máquina de hacer pastores. Has sido personalizado por tu creador. Tenés singularidades, diferencias, peculiaridades que son necesarias para el propósito de tu vida. Una persona que se niega a abrazar su singularidad es una persona que nunca experimentará su grandeza. Abrazar tu singularidad te permite superar algo que será siempre tu limitación. Y me refiero a la comparación. La comparación es tu enemiga. La comparación crea en vos un apetito por algo que Dios nunca quiso que vos tuvieras. Y para todos, ¿no? Pero para los más jóvenes, hoy que tenemos tanta posibilidad a través de internet de ver ministerios de todo el mundo y muchos de ellos que son de tanta bendición, ¿no? Así como tenés otros que son un desastre y lamentablemente hay tan poco discernimiento, tan poco conocimiento de la palabra, que es la herramienta número 1 del discernimiento, que hoy la gente se traga cualquier cosa. Pero cuando hablemos de los buenos ministerios, ¿no? Esos ministerios están allí para inspirarte, para bendecirte, no para que los imites. Toda imitación es una limitación. Toda imitación es una limitación, porque te limita en 2 direcciones. La primera es que si yo quiero ser como Jorge, ¿sí?, yo nunca voy a poder ser como Jorge. Y lo que voy a terminar siendo es una copia trucha, una copia ministerial de la salada. Y viste, después del tercer lavado en el lavarropa, el cocodrilo se te fue. Porque es una copia trucha. Y esto fue siempre así, pero mucho más hoy en día, donde los jóvenes están buscando gente auténtica, no gente trucha. Así que esa es la primera limitación. La imitación es una limitación, pero hay una limitación mayor, y es que por yo tratar de ser como Jorge, dejo de ser yo y dejo de liberar lo que Dios me dio a mí, no se lo dio a Jorge. Fuiste personalizado. Dios puso en vos todo lo que vos precisás para cumplir tu propósito. Así que si hay algo que vos no tenés y que tiene otro pastor aquí en la ciudad o en otro lugar, si hay algo que vos no tenés, ¿sabés por qué es? Porque no lo necesitas. Porque Dios no creó a nadie con déficit. Así que si a mí no me dio algo,
Dios no se equivocó conmigo. No lo necesito. Pero la tendencia a comparar crea un apetito por codiciar. Y cuando alguien codicia lo que otra persona tiene, le está diciendo a Dios: lo que me diste a mí no fue suficiente, fuiste injusto en el reparto. Dice que el Señor ascendió y repartió dones, ¿no? Fuiste injusto conmigo. Si me hubieras dado lo que no me diste, yo podría cumplir aquello para lo que me creaste. Por eso la comparación es tu enemiga y la tenés que erradicar de tu vida. ¿Cómo comparar jugadores que no están jugando el mismo juego? ¿Sí? ¿Quién es mejor, LeBron James o Messi? Depende para qué, ¿no? ¿Por qué Messi no tiene la altura del gigante LeBron? Porque no la necesita para aquello para lo cual él fue llamado a ser. ¿Y por qué LeBron no es chiquitito y escurridizo? Porque para lo que LeBron necesita ser, tiene que ser un gigantón. Puede que no pelees contra Goliat llevando la armadura de Saúl, pero si lo haces como fuiste creado, creada por Dios para hacerlo, si abrazás tu singularidad, honrando a Dios por lo que te dio, reconociendo que te ha dado todo lo que precisás, vas a comprobar tu grandeza. Pero jamás vas a poder vencer a Goliat si en lugar de tomar las piedritas y la honda, querés caminar con la armadura de Saúl. Al ver el poder y las habilidades de Jesús, le quisieron definir su propósito, pero él no lo permitió. Con la mano en el corazón, ¿no? Los que tenemos ya varios años en el ministerio, después de algunos años como pastores, más o menos todos nosotros sabemos hacer un poquito de todo, ¿no? Pero que tengas la capacidad no significa que lo tengas que hacer. Porque o vas a vivir según el propósito de Dios, o un montón de gente van a estar diciéndote quién se supone que tenés que ser. Cuando yo era un pastor jovencito, venían los hermanos y me decían: pastor, ¿por qué usted no es como el pastor fulano? ¿O por qué nuestra iglesia no hace lo que hace tal congregación? ¿Sí? Y yo, que no sabía quién era ni para dónde íbamos, me desesperaba por esos comentarios. Hasta que descubrí quién era. Y que en mí había algo que los demás no tenían, y que yo no podía ser como Claudio Freyson, o no podía ser como Osvaldo Carníbal, o no podía ser como Jorge Mitián, pastores de la ciudad de Buenos Aires, porque yo no tenía lo que ellos tenían. Pero ahora que nadie nos escucha, yo quiero decirte que yo tengo algo que ninguno de ellos tiene. Y cuando me enfoqué en lo que yo tengo, es cuando he podido ser de bendición para la gente. Así que después de aprender eso, ya la gente cuando venía y me decía: ¿por qué no es como? ¿Por qué no hacemos tal o cual cosa? Ya llegaste tarde. Yo ya sé quién soy y sé para dónde vamos. ¿Sí? ¿Sabés por qué no soy como fulano de tal? Mirá mi huella digital. Y si tenés algún problema, viste, cuando vas a un negocio y el empleado que te atiende no satisface tu pedido, vos decís: por favor, quiero hablar con el supervisor. Si tenés algún problema, habla con el supervisor, el que me dio esta asignación.
Porque yo no estoy haciendo lo que yo quiero. Yo estoy haciendo aquello para lo cual fui creado, para lo cual he sido enviado. Los grandes no permiten que la gente los ponga donde Dios no los ha puesto. Así que, segundo rasgo de carácter para abrazar nuestra grandeza. Primero, personas que administran bien sus oportunidades. Segundo, que administran bien su propósito. Tercero, personas que administran bien sus prioridades. El texto dice que Jesús despide a la multitud y también despide a los discípulos. Así que estoy seguro que los discípulos, cuando vieron que despedía a la multitud, habrán dicho: por fin vamos a estar un ratito a solas con el maestro, vamos a poder sacarle el jugo, disfrutarlo, ¿sí? Pero Jesús los puso en una barca, los mandó al otro lado del lago, del mar, y él se fue a la montaña a orar. Los grandes saben cómo mantener sus prioridades cuando están bajo presión. Escucha esto: cuanto más liderazgo tengas, cuanto más influencia tenés, más personas tendrán opiniones sobre cómo vos tenés que administrar tu vida. Si yo le digo a cualquier miembro de mi iglesia cómo tiene que administrar su dinero, cómo tiene que vestirse, nadie te lo permite, ¿no? Que se metan. Ahora, todos pueden opinar sobre mí. Y todos pueden decir qué coche tengo que tener, cómo me tengo que vestir, si tengo que irme de vacaciones a tal lugar o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ley del liderazgo. Cuanto más alto es tu liderazgo, más gente va a opinar sobre vos. Los grandes son aquellos que no entregan sus prioridades por la presión de los deseos de las personas. Jesús pudo caminar sobre las aguas en público por lo que él hizo en privado. Se fue a la montaña y se pasó toda la noche orando. Dejó a los que amaba, dejó a los que deseaban que él estuviera con ellos y se fue a orar. Los grandes son capaces de vivir sabiendo que tengo que tomar decisiones que muchas veces van a ser decepcionantes para las personas y especialmente para aquellos que yo más amo y que más me aman. Y el principal enemigo para hacer esto es la adicción que la mayoría de los pastores tienen a la aprobación de la gente. Y te dije tienen y no tenemos, porque Dios me sanó de esa. Yo era un adicto compulsivo a la aprobación de la gente. Pero en mi primer año de ministerio, Dios me sanó de esta compulsión, de esta adicción. ¿Sí? Pastor, el año pasado mi iglesia cumplió 140 años. Es la iglesia más antigua de habla hispana en el mundo, dentro de la denominación de los bautistas. ¿Sí? Así que imagínate, yo pastor jovencito, primer año de ministerio, en la iglesia más antigua, más tradicional, más emblemática. ¿Sí? Y yo tenía una adicción a la aprobación de la gente. De manera tal que cuando terminaba cada culto, en aquel entonces pastorear una iglesia bautista y otra vez con esa tradición, vos podías predicar mal, podías enseñar mal, podías no saber orar, pero lo que no podías hacer, que era pecado capital, era no saludar uno por uno a toda la feligresía.
Claro, gracias a Dios para aquella época era una feligresía pequeña, ¿no? Entonces no era tanta historia. Pero cada vez que yo terminaba de predicar y salía a saludar a la gente, a cumplir con mi rol pastoral, yo necesitaba que la gente me elogiara, que me dijera: pastor, qué bendición la palabra. Y si alguien no me daba la droga de la aprobación, arañaba las paredes. Y es literal, estoy contando, no estoy exagerando, Dios es testigo. Ese domingo me iba a la casa de mi mamá porque vivía cerca de la iglesia, y iba a dormir la siesta, pero no podía dormir de amargado que estaba, y él me seguía el lunes. ¿Sí? Y cuando me decían un elogio, como todo adicto, como todo drogadependiente, ya no me alcanzaba la dosis, no me alcanzaba que me dijeran qué bendición la palabra. Yo necesitaba cada vez más y más droga. Y Dios me dice: sos un adicto a la aprobación de la gente, y mientras seas un adicto a la aprobación de la gente, yo no voy a poder usarte de la manera que quiero usarte. Durante 18 años tuve de miembro de la iglesia al doctor Federico D'Alorso, un cirujano plástico, un hombre maravilloso, un hombre de Dios, que cada vez que yo terminaba de predicar, él salía corriendo para ser el primero en saludarme. Y venía a todos los cultos, el más fiel de todos. Estoy diciendo literal, Durante 18 años que el viejito D'Alorso vivió con nosotros antes de partir, siempre, en todos los cultos, venía y nunca me dijo algo bueno. Siempre tenía una crítica para mí. Así que antes de que Dios me sanara, ¿sí?, yo lo quería asesinar. Yo le decía al Señor: Señor, en esa época, no sé, en Capital hay 350, ¿por qué no va a otra iglesia? Si yo no le gusto como pastor, ¿por qué no va a otra iglesia? Señor, llévatelo. Y si no te lo lleva a otra iglesia, promovelo al cielo. Pero el viejito era fiel. Literal lo que estoy contando. Y Dios me puso en disciplina. Me puso 2 disciplinas, ¿no?, durante un año. La primera, durante un año me hizo leer, de paso te paso la receta. Me hizo leer Efesios 1, versículos 3 al 14. ¿Quién era yo en Cristo? La segunda disciplina fue que me dijo: no vas a salir a saludar a nadie. Vas a salir por la puerta de atrás, de manera de buscar mi aprobación y no la aprobación de la gente. Cuando Dios me sana a través de estas 2 disciplinas, ¿sí?, primero, y pude entender muchas cosas, pero la primera que pude entender era por qué Dios permitía a Federico D'Alorso que todos los domingos me viniera a decir algo. Don Federico nunca me criticó algo bíblico, algo teológico. Él era un purista del idioma español. ¿Sí? Todavía usaba la versión 1909 de la Reina Valera, ¿no? Y siempre tenía una corrección de cómo yo hablaba. Y, por ejemplo, me decía: no se dice sino. Yo decía: no es un púlpito sino una silla. No se dice sino, se dice sino. Y vos dirás: qué enfermo el viejito D'Alorso para, después de escuchar un mensaje, salir a decir eso.
No pienses así. Pensá qué enfermo estaba yo para que ese comentario a mí me amargara. Cuando Dios me sana, entiendo que Dios que me llamó para predicar el Evangelio, para comunicar el Evangelio a la gente. Dios me había puesto un profesor de español para que lo hiciera cada vez un poco mejor. Pero no lo pude entender hasta que Dios no me sanó. Pero la segunda cosa que entendí es por qué Dios me puso en disciplina para ser sanado. Todo el resto de mi ministerio fue tomar decisiones que conllevaban oposición, rechazo, que eran decepcionantes para la gente. Por ejemplo, cuando experimentamos el mover del Espíritu, la renovación del Espíritu, durante años la Convención Evangélica Bautista, todas las asambleas era pegarnos a nosotros como iglesia. Todas las asambleas se discutía si nos desafiliaban o no nos desafiliaban. Si hay algún pastor bautista de aquella época podrá corroborar esto. ¿Sí? Y seguir desarrollando eso que Dios nos había dado, sin salirnos. Para nosotros lo fácil era desafiliarnos nosotros, ser una iglesia independiente. Pero seguir allí no lo hubiera tolerado yo, no lo hubiera soportado si Dios no me hubiera sanado. Y gracias a Dios, Dios usó nuestra congregación para que hoy en día el 80% de las iglesias bautistas sean abiertas al obrar del Espíritu. Venían todos los domingos micros con pastores con sus iglesias a recibir la unción del Espíritu. Pero eso no hubiera ocurrido si yo no hubiera sido sanado. Y para darte otro ejemplo, ¿no? Más adelante, cuando el Papa Francisco nos pide que vayamos a orar por él, lo que me han dicho no te podés imaginar. Lo único que hicimos fue ir a orar por un hombre en autoridad, es decir, cumplir con lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero lo que nos han dicho, no te lo podés imaginar. Muchos de los que nos han dicho esas cosas, hoy se reúnen con obispos, con cardenales, todo, y doy gracias a Dios. Porque vos, para reunirte con alguien, para orar por alguien, para combinar sobre alguna cuestión estratégica que tenga que ver no con la doctrina, no con la creencia, sino, por ejemplo, con la lucha por la vida, contra el aborto, etc. Vos no necesitas conceder ninguna convicción, ni perder la salvación, ni nada. Pero yo no hubiera podido hacer eso si Dios no me hubiera sanado de mi adicción a la aprobación. Por eso, la tendencia a complacer a todos, tus pares, tus colegas, pero especialmente tus miembros, es un síntoma de un corazón que no ha sido sanado del rechazo. Y se autoconvence, que lo haces por amor a la gente. Yo trato de agradar a todo el mundo por amor a... Mentira. Y no estoy diciendo que no ames a la gente, pero lo haces porque te amás a vos mismo. Y porque necesitas el feedback de la aprobación de la gente. Y que nadie se te vaya. Y cuando alguien se te va, como no está sanito, es el pastor Jorge que me robó 10 ovejas. Por favor, nadie te roba ovejas, primero porque las ovejas no son tuyas, son del Señor. Pero segundo,
Nadie te quita las ovejas. La gente elige alinearse conforme a la unción que hay en tu vida. Y cuando vos estás operando en una unción prestada, mucha gente no quiere estar bajo alguien que no sabe para qué Dios lo trajo a esta tierra, que está tratando de desarrollar un ministerio que no es el que Dios le dio. Pero hay una audiencia que te está esperando. Y lo que te va a pasar es que te van a acusar pronto de que vos te robás ovejas cuando vos desarrolles tu unción. ¿Por qué? Porque va a venir un montón de gente que vos no llamaste, que no le robaste a nadie, pero que están queriendo alinearse con un carisma que Dios te dio a vos y que tu congregación tiene que liberar. Así que Jesús los deja para ser fiel a la prioridad de orar, que era, en ese caso, su relación con el Padre, ir a la montaña a orar. Así que personas que administran bien sus oportunidades, su propósito, sus prioridades. Y en último lugar, en cuarto lugar, personas que administran bien su preparación. Su preparación. Los que abrazan la grandeza son personas que ven su preparación como parte inseparable de la manifestación pública de su ministerio. No solo dan lo mejor de sí en público, dan lo mejor de sí en privado. Reconocer que si Dios todavía no me ha llevado a una manifestación pública de mi ministerio que sea más impactante, es porque todavía me tiene en temporada de preparación. Jesús subió a la ladera de una montaña a orar. Su oración fue la preparación para poder caminar sobre el agua. La diferencia por la cual Jesús caminó sin hundirse, mientras Pedro caminó pero se hundió, fue que Jesús se preparó en privado para lo que le esperaba en público. No solo estaba preparando su habilidad ministerial, se estaba preparando a sí mismo. Una cosa es que tu don esté listo, pero eso no significa que vos estés listo. Porque yo escucho a pastores que me dicen, yo estoy listo ya para esto, ¿y por qué Dios no me levanta a otro nivel? ¿Por qué mi ministerio no tiene el impacto que tiene el ministerio de fulano? Una cosa es que tu don esté listo, pero eso no significa que vos estés listo. A veces cuando decimos ya estoy preparado, significa que mi don está preparado. Pero mientras nosotros estamos mirando si somos lo suficientemente buenos para el ministerio, Dios está mirando si somos o no lo suficientemente fuertes y preparados. Los grandes ven la preparación como parte inseparable de su actuación, de la manifestación pública. Es como los músicos. Los grandes músicos tocan en público como han practicado y ensayado, porque ven la preparación como parte obligatoria e inseparable de la actuación. Los grandes están obsesionados con la mejora constante, porque la evolución en vos produce automáticamente elevación. Si mejorás, se manifestará lo que Dios te ha dado. Vivimos en una época en la que la gente quiere ser vista, quiere la grandeza secundaria, que me reconozcan, que me valoren, que me pongan likes, que me sigan.
pero no quieren prepararse continuamente. Continuamente. Como yo aspiro a que Dios me levante a niveles mayores. Yo tengo 66 años, aquí adentro tengo miles de mensajes, de enseñanzas, de material, pero todos los días sigo estudiando. Porque aspiro a que Dios me levante a niveles mayores. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero la sabiduría lleva al éxito. La preparación traerá el éxito. La plataforma en la que Dios te pone no crea en vos grandeza. La plataforma en la que Dios te pone solo expone tu grandeza. David no se hizo bueno cuando enfrentó a Goliat. Ese enfrentamiento fue la plataforma, la oportunidad para mostrar lo que él ya poseía. Y hoy quiero decirte que si te determinás a mejorar, a crecer, a formarte, en lugar de estar preocupado por tu exposición, por la grandeza secundaria, tu Goliat vendrá por tu camino a vos. David no fue a buscarlo a Goliat, fue a llevar pan y queso, pero Goliat vino a él. La oportunidad que necesitas para mostrar lo que has desarrollado vendrá a vos. Algunas personas, algunos pastores se sienten con derecho a la elevación y a la exposición, ¿no? ¿Por qué Dios no me levanta? ¿Por qué Dios no me hace ascender a otro nivel? ¿Por qué Dios no permite que yo tenga reconocimiento como otros pastores tienen? Y casi que le recriminan a Dios porque eso no ha sucedido en sus vidas. Y yo creo que en la mayoría de los casos han evaluado equivocadamente lo bueno que son. Y alguien que los ame necesita decirles, no sos tan bueno. No sos la última Coca-Cola en el desierto. Pero si vos te determinás con la mejora continua, llegará tu manifestación pública. Ese es el secreto de la Toyota, ¿no? El principio Kaizen, que significa mejora continua. Los japoneses no inventaron nada, lo copiaron todo, pero todo lo llevan a un nivel mayor. Todo lo llevan a un nivel mayor. Mejora continua. En tu iglesia también. Antes que la gente escuche tu mensaje, lleno de fuego, de inspiración, como estoy seguro que Dios te da, ya recibió 10 mensajes. Y conforme a los mensajes que ya recibió, va a evaluar si le da importancia a tu mensaje o no. Por más ungido que estés. Y entonces va a entrar un matrimonio con sus chicos a tu congregación. Y va a llevar a los chicos al programa infantil. Y si el programa infantil es caótico, después vos vas a sacar fuego por la boca, humo por las orejas, y ese matrimonio va a decir, a esta iglesia no venimos más. Yo no voy a dejar a los chicos en este caos, en este desorden, en esta reunión sin sentido. Y no falló tu unción ni tu mensaje. Y va a ir al baño. Y si tu baño es una mugre, va a decir, voy a otro lugar donde
reflejen la excelencia de Dios aún en el baño. Porque fui y no había esto y no había papel higiénico y van a entrar por la puerta y si el ujier que pusiste allí, el hermanito que no lo pondría de ninguna otra cosa y está bautizado en aceite, en jugo de limón y es un amargo y te maltrata. Yo acá. Porque la gente hoy tiene opciones, ¿sabías, no? Así que aún en tu iglesia, estate pendiente de los detalles y de la mejora continua. Termino con esto. Jesús sube para orar, pero hace algo antes. Despide a la multitud. Algunas personas no pueden subir porque no están dispuestos a despedir. Algunos pastores no pueden subir de nivel porque no están dispuestos a despedir. Para afilar el hacha, hay algunas cosas que yo tengo que descartar para hacer otras que me van a llevar a un nivel mayor. Porque tu día tiene 24 horas y tu semana tiene 7 días. Y siempre digo esto, llega un momento en nuestros ministerios donde más importante que decir sí es saber decir no. ¿A qué cosas le vas a...? Yo espero que la palabra haya tocado tu corazón y hoy te vayas de aquí con una firme determinación de abrazar tu grandeza. Pero para eso, ¿a qué cosas le vas a decir que no? ¿Cuáles son las que vas a dejar para poder subir? Y no estoy hablando de dejar solo cosas malas, obviamente, si hay pecados en nuestra vida que tenemos que dejar, cae de maduro, ¿verdad? Pero estoy hablando de cosas buenas. ¿Qué cosas? Una vez, a mí me gusta mucho el tenis, ¿no? Y hace muchos años atrás, o varios años atrás, estaba viendo una final de uno de los Grand Slams, de los torneos grandes. Jugaban Nadal y Federer. Partidazo, una cosa maravillosa para aquella época, ¿no? Y estaban ya jugando el quinto set, los últimos puntos del quinto set. Y el que comentaba, el que transmitía el partido, dice: qué tremendos estos dos hombres, estos dos jugadores, qué extraordinarios. Ya llevan casi 5 horas de juego y están jugando como si empezara el partido. Y en ese momento, cuando dice esto, el Espíritu me dice: 5 horas. Espero que tengas un ratito para mí hoy. Ahora, no había nada de malo en ver Federer Nadal, no era pecaminoso. Pero si yo quiero entrar a otro nivel, no puedo dedicarle 5 horas a Nadal y Federer. ¿A qué cosas le dirás que no para decirle sí a la grandeza en tu ministerio? Algunos no pueden subir porque no están dispuestos a despedir. Porque para afilar el hacha hay cosas que yo tengo que descartar. Algunas cosas que me están ocupando tiempo que necesita ser invertido en lo que me llevará, en el ascensor que me llevará al siguiente nivel. Dice que después de dejarlos, subió. Después de dejarlos, subió. Después de dejarlos, subió. Pero no subió
hasta que los dejó. Querido consiervo, consierva, sé un buen administrador de tus oportunidades. Sé un buen administrador de tu propósito. Sé un buen administrador de tus prioridades y sé un buen administrador, administradora de tu preparación. ¿Cuál es el legado que estás dejando? Que todos los que te rodean podamos verte cumpliendo tu propósito maravilloso. Diferente al mío, pero ni peor ni mejor. Complementario con el mío y con el de cada uno en la ciudad, para que la gloria de Dios se manifieste y el reino se extienda. Cerrá tus ojitos. Señor, te damos gracias por el milagro de la unidad del cuerpo de Cristo y por el milagro de la reunión de esta noche, que todos estos pastores y pastoras estén juntos. No los ha convocado un predicador, un pastor, los ha convocado tu espíritu de unidad. En esta noche, en el poder del acuerdo con el pastor Jorge, con el pastor Gustavo, bendecimos a estos pastores. Bendecimos a estos pastores. Derrama sobre cada uno de ellos, Señor, una unción fresca, 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 fresca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y pone en ellos un sano celo por la grandeza. No la grandeza del reconocimiento humano, sino la grandeza de liberar lo que tú nos diste para impactar la vida de otros. Que cada uno de ellos en este tiempo pueda apartarse para vos, para buscar cuál es su singularidad, su huella digital ministerial. Y que puedan ser fieles a eso. Reprendemos el espíritu inmundo que nos conduce a la comparación, a la imitación. Y desatamos en esta noche, desatamos la riqueza de cada uno de ellos, el potencial maravilloso. Algunos tienen un don de enseñanza maravilloso, otros tienen un celo y un talento, un don para la evangelización, y otros tienen capacidades proféticas y otros, Señor, vos los usás con una capacidad de organizar, de estructurar, que bendice al cuerpo de Cristo. Y así con tantas otras características. Ahora, Señor, desatamos el potencial. Y Señor, tu espíritu ahora operando para que cada uno de nosotros esté cumpliendo aquello para lo cual fue hecho. En el nombre de Jesús de Nazaret, dales la capacidad de administrar bien las oportunidades. Espíritu inmundo de postergación, de procrastinación, te reprendemos en el nombre de Jesús. Te echamos fuera todo perfeccionismo que nos lleva a dejar para después. En el nombre de Jesús, toda haraganería, en el nombre de Jesús, la sometemos, la sujetamos, la crucificamos. Personas, Señor, que administran bien su propósito. Ninguno más llevado de aquí para allá
por las opiniones, por los deseos de la gente. Todos nosotros llevados por tu deseo, por tus expectativas. Personas que administran bien también, Señor, sus prioridades. En el nombre de Jesús, un celo nuevo por ti, una mayor intimidad, una búsqueda, tiempo en la montaña para poder caminar sobre las aguas. Grandeza en privado para que haya grandeza en público. Y personas que administran bien su preparación. Nos llamó un Dios excelente, un Dios que nos llama a la excelencia, para la excelencia. La mediocridad también la llevamos a la cruz del Calvario. La chatura. Una de las cosas que la comparación hace es que nos comparamos con los otros pastores de la misma ciudad y decimos, bueno, más o menos estamos todos igual. Y podemos estar estancados y sentir que como todos estamos más o menos igual, naturalizamos el estancamiento. Pero Dios no te compara con nadie. Dios te compara con el potencial que puso en vos, con el llamado a la excelencia, a la grandeza que puso en vos. No lo que yo te estoy predicando, lo que Dios te hizo escuchar de Él el día que te llamó. Porque el día que te llamó, no te llamó solo a lo que hoy estás viviendo, te llamó a cosas mayores. Personas que administran bien sus vidas. Señor, en el poder del acuerdo les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos y bendecimos, Señor, desde Argentina oramos por vos, a este consejo de pastores maravilloso, a Fernando, Señor, acá a los pastores que están en la comisión que coordina y a cada pastor que integra este consejo, los bendecimos, los bendecimos. Declaramos, Señor, que ellos crecerán, crecerán, crecerán como consejo, serán un modelo a seguir. El consejo de Esteban Echeverría, se hablará de ellos en otras latitudes, en otras ciudades. Dirán, allí hay un modelo de pastores que caminan en unidad, que no se pelean por cargos. Hay un modelo de pastores que no solo tienen comunión, sino que deciden misionar en unidad en la ciudad. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.